Hola amigos, en este video les quiero mostrar dos módulos que considero muy necesarios porque además son muy económicos y son muy prácticos para hacer varias cositas en el Chuck, especialmente cuando queremos optimizar algunas cosas con los handys o portátiles. Veamos. Este es el primer módulo. Es un módulo muy económico, XL4015, eh, para 5 amperes. Esto es lo que se llama normalmente un down converter, cargador hacia abajo. Yo le ingreso un voltaje, una tensión, y esto me va a permitir regular hacia abajo alguna tensión específica que me interese a mí en particular. Por ejemplo, eh, le pongo un cargador de 12 volts en la entrada y en la salida, por ejemplo, puedo regular a que la salida sea, por ejemplo, 10.5 volts, que por ejemplo puede ser la tensión que requiere mi handy para ser cargado. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas otras aplicaciones y hay muchos otros de estos boards o componentes que existen en el mercado. Pero mi experiencia es con los que yo les voy a mostrar ahora, que me han funcionado muy bien y por eso se los recomiendo. Bueno, aquí ustedes pueden ver que hay dos modelos. Aquí se ve con mayor claridad. El de la izquierda supuestamente es una versión económica y esta de la derecha se supone que es una versión original. Es un poquito más caro, levemente más caro. Aquí ustedes pueden ver que hay dos potenciómetros, uno de los cuales regula la tensión, el voltaje, y el otro regula la corriente, amperaje. Por lo tanto, yo aquí puedo construir con este aparatito un cargador de baterías o de pilas recargables, controlando la sobrecarga. Por ejemplo, puedo establecer que la carga sea lenta, bajo amperaje, o rápida, más amperaje. Y por supuesto todas las mediciones hay que hacerlas con un multímetro, ¿no? Verificar los voltajes finalmente. Bueno, en particular este modelito lo que hace es que yo le puedo ingresar entre 8 y 36 volts. Fíjense el rango sumamente amplio. Si yo tengo una fuente de poder de 12, 9, 24, 18 volts, por ejemplo, la puedo utilizar sin ningún problema y puedo llevar esa tensión a 1.25 a 32 continuo. Yo regulo esa tensión específicamente 10.5, 9.6, etcétera, ¿no? Es bastante eficiente y eso sí, 5 amperes máximo. 5 amperes, depende de la tensión, va a representar algún tipo de potencia máxima que puede manejar. Pero para un handy, un portátil, VHF, UHF, anda perfecto, ¿no? Recordemos que watts es igual a voltaje por amperaje, tensión por corriente. Entonces, por ejemplo, si estamos con para 5 amperes, 5 amperes a 12 volts son 60 watts. Eso es lo máximo. Entonces, 60 watts está muy por sobre la potencia que trabaja un handy. Bueno, ahora yo les voy a contar mi experiencia, porque en estos días justamente he estado en esto. Yo tengo este handy, es el FT70 Delta, que es muy bueno. Es digital, para WireSX, ya eso. Y viene con este cargador, el Sierra Alpha Delta 25, que es un cargador muy malo, en mi opinión. Es decir, carga sin ningún problema. Es para, ustedes pueden ver 10.5 volts aquí a la derecha, 10.5 volts de salida, 1 ampere. Pero es muy ruidoso, le falta filtraje. ¿Qué implica eso? Bueno, que puede trabajar muy bien como cargador, pero si yo quiero dejar la radio encendida o quiero operar la radio con este cargador puesto,
ese ruido, ruido alterno, ruido de batería, ruido de fuente de poder, eh, a veces se le llama así, se va a meter en la transmisión y va a salir. Entonces, ¿cuál es la solución? En mi opinión, la que a mí me acomoda, fue reemplazar ese cargador por este sistema, una de estas fuentes de poder. Por ejemplo, estas son las fuentes de poder que se utilizan para los LED, ¿no es cierto? Principalmente, pero en radioficción han funcionado espectacularmente bien. Hay dentro de este tipo rangos de calidades, hay unas que son un poquito inferiores, otras mejores, etc. Pero han funcionado muy bien, especialmente las de 12 volts, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo algunas de estas chiquitas de 12 volts. Creo que es para 5 amperes. 5 amperes a 12 volts son 60 watts. Pero aún así es muy chiquita. Y la voy a utilizar como cargador con salida de 10,5 volts. Utilizando justamente ese circuito, ¿no? Entonces, les muestro una fotografía muy rápida de cómo quedó esto. Aquí está la fuente switching, que afortunadamente está muy bien filtrada, esta en particular. Y ustedes pueden ver, aquí está la salida. Estoy sacando la tensión, que en este caso son 12 volts. Está entrando a esta cajita acá, en la cual dentro se encuentra el circuito, ¿cierto? El módulo. Y este módulo hace caer la tensión de 12 volts a 10,5, que es lo que yo necesito, y esto se va por el cable hacia el cargador. Y con eso he resuelto mi problema. Por supuesto, si alguien tiene alguno de esos cargadores antiguos, lineales, cargadores negros, de 12 volts, por ejemplo, que son grandecitos y pesados, esos normalmente están bastante bien filtrados. A diferencia de los cargadores como el que ya les mostré, como este, que es switching, muy livianito, muy poco filtraje. Entonces, si alguien tiene un cargador de esos lineales, grandotes, de pared, entonces puede también hacer lo mismo. De hecho, yo tenía uno y también hice el mismo ejercicio. Queda un poquito más feo porque le pegué el módulo en el lado con eh, pegamento en barra de silicona caliente. Bueno, ese es el experimento que a mí me ha funcionado perfecto y se los recomiendo. Luego está el segundo módulo recomendado, es este, también muy económico, y es un up converter, o sea, aumentador de tensión. Sube la tensión. Y hay una versión que es más económica, esta es la que yo compré. La versión más económica no tiene estos conectores de acá, sino que va directamente a la placa y para soltar los cables. Entonces es incluso más económica que esta. Y entonces, ¿qué uso le damos a esto? ¿O qué uso le he dado yo? Bueno, ocurre que actualmente son muy populares estos packs de batería, ¿no es cierto? Que se le llama power banks. Bueno, el caso es que todos tienen una salida de 5 volts. 5 volts porque están pensados en celulares, ¿no? Teléfonos móviles. Pero si es que yo necesito, por ejemplo, para un handy, 10,5 volts o algo parecido, con ese módulo justamente yo puedo elevar la tensión. ¿Cuál es el pero? Que eventualmente voy a necesitar más corriente de 2 amperes, que son estos dos que les estoy mostrando. Podría necesitar 3 o 4 amperes, depende. Yo he probado con 2 amperes y a mí me ha funcionado hasta el momento en las pruebas que he hecho. Así que eso.
ahí están entonces los dos módulos que yo les recomiendo por lo económicos, porque pueden resolver varios problemas en un chat de radiofisión, sirven para entretenerse, parte del hobby, y bueno, son muy prácticos. Y si algo se echa a perder, se destruye, no se pierde demasiado. Respecto de estos módulos, ¿no? Siempre, por supuesto, con un multímetro midiendo las tensiones y verificando las polaridades, algo que siempre debemos tener muy presente. Eso es, amigos. Espero que el video sea interesante. Eh, si es así, compártanlo, hagan comentarios y nos vemos en el próximo video. XQ2 Charlie Golf.